Bueno, para continuar con el ejercicio, acá tenemos entonces el modelo ya con todos los subtools, con sus Vs correctamente terminados. Y el próximo paso es comenzar a subdividir el modelo. Debajo del menú de Subtool voy a abrir Geometry simplemente para aclarar o para ver un poco cómo está diagramada esta parte del menú. Las opciones de geometría están casi todas deshabilitadas en la primera sección del menú, y esto se debe a que el modelo no tiene subdivisiones. Hay que ir prestando siempre atención a la cantidad de puntos que podemos ver. El Active Points corresponde a los puntos que tiene el subtool actual y el Total Points la cantidad de puntos del proyecto. Esto está en miles y cuando alcancemos o superemos 1.000.000 de puntos, acá al final del número dice 1000. El atajo para subdividir es Control D, que equivale a hacer clic en el botón Divide que está dentro de Geometry. Vamos a hacer clic en Divide o utilizar Control D 4 veces aproximadamente. Vamos a ver que el modelo ahora llegó a 2.9 millones de puntos. En cada proyecto este número va a ser un poco distinto porque depende de la superficie que tenga cada modelo. Si un dedo es un poco más largo, probablemente haya un par de miles de puntos más. Si los brazos son más largos o la lengua es más grande, también aumenta la cantidad de puntos, y si algo es más pequeño, viceversa. Con esta cantidad de puntos podemos empezar a trabajar detalles en el modelo. Y voy a arrancar utilizando el pincel Clay Build Up para hacer el detalle de las cejas. Con el pincel Clay Build Up y el trazo libre voy a empezar a hacer trazos que empiezan desde el ceño y van de forma curva superponiéndose hasta llegar al borde de la ceja y escapándose un poco por fuera de lo que está ocupando el ojo. Algo así está bien. Después, con respecto a la nariz, para dividir la nariz del resto del cuerpo voy a usar el pincel Damp Standard. En el menú Stroke voy a utilizar Lazy Mouse para corregir el trazo con un radio de 20 aproximadamente. Y voy a limitar o a delimitar el borde de la nariz. Después con Shift voy a suavizar. Y con el mismo Clay Build Up voy a agregar un poco más de volumen. Quiero que la nariz sobresalga bastante. Voy a retroceder un poco para que vean la diferencia de volumen que generé. Sí, primero marqué el borde, después suavicé y luego agregué más espesor o más volumen a la nariz con el Clay Build Up, que ahora voy a suavizar con Shift. Ahí tenemos la nariz perfectamente definida. Luego, con el mismo pincel, vamos a cambiar de pincel. Voy a usar el pincel Standard y vamos a hacer un cambio en el alfa. Seleccionamos el alfa 60. Creo que ya vienen con ZBrush. Vamos a empezar a hacer trazos del pseudo cabello que va a tener en la superficie. Con la simetría activada voy a comenzar, por ejemplo, a trazar estos detalles en donde están los mechones de pelo sobresaliendo. Hay que tener siempre el cuidado de analizar un poco cuál va a ser el flujo a la dirección de los pelos y generar el trazo con la curva correspondiente. Acá están los pelos que salen hacia el hombro.
Jerejopo en el medio de la cabeza. Y esto es importante, cuando nos acercamos al centro del modelo, vamos a desactivar la simetría. Desactivo la simetría, si no queda muy antinatural y se ve raro. Después puedo volver a trabajar con la simetría siempre y cuando esté más o menos lejos del centro del modelo. Entonces empiezo a crear acá una caída de cabello. Sí, empiezan los pelos por acá y bajan siguiendo la curva del costado de los ojos. Después se van un poquito hacia atrás, por acá. Sigo acá la caída del cuerpo, por atrás de la mejilla. Todo esto lo estoy trabajando de forma simétrica. Voy a hacer trazos largos para que no parezca una interferencia de ruido. ¿Sí? Me quiero asegurar de que esto parezca un cabello con una caída que siga el contorno del cuerpo. Desactivo la simetría cerca de la nariz. Acá voy a trabajar a propósito asimetría para ir con la caída de las cejas. Pero otra vez, cuando empiezo a acercarme al centro del modelo, de la frente en este caso, voy de forma asimétrica. Si no queda muy antinatural. Después, con la simetría activada nuevamente, voy a trazar desde lo que sería la columna hacia los lados y bajando. Hasta acá llego con el detalle grueso, digamos, ¿no? Del pelo. Y ahora tengo que empezar con detalles más finos, donde por ejemplo vamos a poner la textura de la nariz, a mejorar la forma de la encía y a detallar la lengua. Bueno, para entrar en estos detalles finos vamos a trabajar más que nada con la nariz ahora. Solo por una cuestión de comodidad y rendimiento voy a utilizar el modo solo. Y utilizando la máscara vamos a enmascarar la nariz. Podemos usar el Lazy Mouse si quieren que quede un poquito más suave el contorno. Y después hay que invertir con control clic por fuera. Y en el pincel estándar vamos a cambiar el modo de proyección. Voy por acá y en el modo drag rect voy a cargar un alfa que no está en esta lista. El alfa lo voy a encontrar abriendo Lightbox, categoría alfa, y voy a cargar el Leader Skin 88. Doble clic y queda cargado en el alfa. El modo drag rect me va a permitir, sacando la simetría, proyectar la textura sobre la nariz. Pero me voy a encontrar con el siguiente tema. Estos casi 3 millones de puntos no me están alcanzando para nada a proyectar el detalle de la textura del cuero que acabo de cargar. Por lo tanto voy a tener que quitar la máscara y dividir una vez más utilizando control D. Este modelo alcanzó los 11 millones de puntos solo en esta parte de la malla, es decir, solo en el cuerpo. ¿Okay? Ahora esto me debería ser suficiente, un poquito menos de intensidad, tal vez 5 o 6, para proyectar un detalle de piel. Ahí va. Perfecto. Que a esta distancia, por ejemplo,
se vea perfectamente. Ahí estamos. Ahora sí, necesito enmascarar otra vez la nariz. Invertir la máscara. Y quitando la simetría voy a utilizar el pincel que configuré recién con Drag Rect y el Alpha 99. Mantengo presionado Alt con la intensidad Z en 10 y empiezo a proyectar la textura por la nariz. Perfecto. Esto entonces nos genera una textura en la nariz bastante conveniente. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle una textura de piel a esta parte más clarita o más lisa, utilizando el pincel que podemos encontrar en Lightbox, Brush, categoría Patterns, Skin 1. Este pincel sirve para relleno, en donde no estemos proyectando una textura de piel, podemos pasarlo rápidamente, con poca intensidad, por ejemplo 5, lo vamos pasando en forma de círculos y le va a dar a la superficie un aspecto de piel o de cuero. Si queremos remarcar un poco más arrugas, con el pincel más grande, en lugar de moverlo en círculos, mantenemos presionado y nos movemos apenas un poco. Y las arrugas se van a ver más grandes y más pronunciadas. No es mi intención, dentro de todo quiero mantener bastante suave esta trama, ¿sí? Otra vez yo trabajo en simetría, pero cuando me estoy acercando al centro del modelo presiono la X y lo trabajo de forma asimétrica. Mientras trabajo les voy explicando algo técnico. Eventualmente vamos a tener que exportar una versión con las subdivisiones más altas del modelo y una con las subdivisiones más bajas. El inconveniente que esto va a generar es el tiempo de proceso que luego requiere el modelo dentro de Substance Painter. Es decir, yo puedo exportar estos 11 millones 12, vamos a redondear en 12 porque hice 11.9. Puedo exportar estos 12 millones de puntos sin problemas. Va a tardar en guardarse también porque el archivo va a pesar unos 600 megas aproximadamente o tal vez un poco más. Y después cuando necesite convertir esta información de superficie en mapa de normales, el Substance Painter se va a tomar su tiempo. Por lo cual es recomendable generar un proceso adicional. Este proceso adicional es una recomendación, solo si no quieren esperar después mucho tiempo en el proceso de baking en el Substance Painter. Una vez que esté todo el detalle terminado, vuelvo a mencionar este proceso adicional y lo explico paso a paso. De momento seguimos agregando detalles. Uy, esto se me escapó antes. Bueno, es una barbita, dejémosla. Voy a pasar también este mismo pincel por la mano. Lo voy a hacer rápido y desprolijo. Realmente la idea de este video es más que nada también ver el proceso, no detenerme demasiado tiempo en cada paso. Con respecto a los pies, deberíamos poder tener una división de 3 dedos. Así que cambio de pincel una vez más. Acá cometí un pequeñísimo error que voy a corregir ya mismo. Esto debería ser una oreja. Por tanto, esos pelos no deben estar ahí. Voy a ir a la subdivisión 3, voy a pasarle Shift. Y de a poco voy subiendo al resto de las subdivisiones y le vuelvo a pasar Shift por el mismo lado.
Esto de volver a una subdivisión baja e ir borrando con Shift a medida que subo las subdivisiones nuevamente, acelera, o mejor dicho, le da un poco más de intensidad a la herramienta de suavizado cuando ya estamos trabajando en una cantidad alta de puntos. Y para corregir el error que cometí recién, voy a usar el Clay Build Up con Alt presionado para generar la cavidad de la oreja. Luego con el Shift suavizo. Bajo una subdivisión. También le paso Shift. Bajo una subdivisión más. Paso Shift. Y acá recuperé la oreja que se ve que en algún momento previo de la escultura la borré por error y después la tapé con pelo. Así que vuelvo a la subdivisión 6 y puedo continuar tranquilamente. Para la marca entonces de los dedos en las patas voy a utilizar el pincel Damp Standard y lo único que voy a hacer es marcar dos líneas y con eso ya tengo la división de los dedos en las patas. Ahora sí, creo que la parte del pelo, la nariz y la textura en general del cuerpo ya están. Lo que necesito es empezar a detallar ahora el interior. Para el paladar voy a usar el pincel estándar. Ahora, para detallar el paladar usando el pincel estándar hay que volver a configurarlo tal como estaba al principio, ¿sí? En lugar de Drag Rect, volvemos a seleccionar Dots y en el Brush Alpha, que no había ningún alfa en realidad, vamos a tener que usar el Alpha 01. Este es el alfa predeterminado, aunque no se vea en el pincel cuando lo usamos las primeras veces. Y ahora sí, manteniendo presionado Alt, voy a generar estas líneas que van a ir desde afuera hasta el centro del paladar. Ahora soltando Alt, con el mismo pincel estándar voy a acentuar el borde de la garganta. Acá probablemente quiera aumentar la intensidad del pincel, por ahí un 20%, por ahí cerca del 20%. Paso el pincel por el borde de la garganta. Voy a usar el Lazy Mouse para mejorar el trazo curvo. Voy a poner Lazy Radius en 30 aproximadamente. Y ahí va. Pincel un poco más grande y repaso el borde otra vez. Ahí está. Por último, ya que estoy en la subdivisión más alta, voy a usar el Inflat para recuperar un poco la forma esférica de la campanilla que se perdió. Y ahora necesito visible la dentadura. Así que hago clic en solo. Hago la última parte del trabajo, la puedo ir haciendo con el pincel Inflat, ¿sí? En esta ocasión me conviene trabajar en la subdivisión 5 para que tarde menos en lo que viene a continuación, que es dejar visible solo la parte de arriba del modelo. Esto lo hacemos manteniendo presionado Ctrl Shift y apoyando el lápiz creamos una selección para que quede visible solo la parte superior. De paso voy a Subtool y voy a ocultar la lengua, así no molesta. Con el pincel Inflat voy a contener un poco mejor los dientes, de esta manera. Hasta le voy a quitar volumen entre cada diente. Y voy a hacer lo mismo del lado de adentro. Pincel Inflat, que quede bien contenido cada diente. Paso un poquito el Shift, así no se arruina tanto. Esta parte nunca se va a ver en el render, pero estaría bueno que quede razonablemente prolijo. Que no queden flotando los dientes. Ahora con Ctrl Shift, clic,
por fuera del modelo, hago visible otra vez para ocultar, o mejor dicho, para mostrar solo esta parte del modelo. Un poco más, a ver. Hasta acá. Y ahora sí, trabajo en la encía inferior, también con el inflat, y haciendo lo mismo que arriba, conteniendo mejor cada diente. Perfecto, con esto ya estamos. Control Shift Clic por fuera. Y ahora Control S para guardar. Muy bien. El modelo ya está suficientemente detallado. Una vez más, en geometría voy a la subdivisión más alta, 6. Y ahora voy a seleccionar los ojos, por ejemplo. Aunque los ojos no van a llevar ningún detalle de relieve, no pueden estar así. Necesito una versión de los ojos que se vea suave. Para eso presiono Control D 1, 2, 3 veces y 4 si es necesario. Ahora el proyecto total tiene 12 millones de puntos. Me alejo con F. Y voy a hacer exactamente lo mismo para la dentadura. Selecciono la dentadura y uso Control D 1, 2, 3, 4 veces. Se tiene que ver suave. En este momento entonces tengo una versión del modelo que sería la High Poly, que es la que tiene todas las partes del cuerpo subdivididas, suaves y con muchos millones de puntos. Trabajando un poquito acá en la lengua. Dejo solo visible la lengua y voy a utilizar Control D para subdividir hasta llegar aproximadamente o superar el millón de puntos. Acá estoy llegando a los 3.1 millones de puntos. Voy a utilizar el Dam Standard para dibujar la línea central. Bueno, algo para tener en cuenta. Si necesito hacer un trazo recto, con la simetría me aseguro de que quede bloqueado bien el centro. Empiezo con Shift y esto me permite dibujar una línea a ciertos ángulos. En 0 la línea se dibuja de manera recta. Ahora le puedo pasar Shift para suavizar el resultado y para que el Shift funcione más rápido y más fuerte, como mencioné previamente, conviene ir a Geometry y trabajar en una subdivisión más baja. Probablemente la subdivisión 6 o 5 y pasar el Shift. Ahí queda mejor. Por último, en esos 3 millones de puntos que tiene la lengua ahora, voy a trabajar otra vez en Standard, en el modo Tag Rect, y utilizar el Leader Skin 88. En esta ocasión voy a sacar la simetría, voy a bajar la intensidad a 10 y utilizando Alt, lo voy a bajar un poquito más, 9. Utilizando Alt voy a proyectar de manera horizontal, de abajo para arriba, de arriba para abajo, de forma que se cree una trama, que no se repita siempre la misma línea para el mismo lado. En la parte de abajo y los laterales hago lo mismo, ya por ahí aprovechando la simetría, que no se ve tanto la parte de abajo. Y después lo que voy a hacer es, utilizando el pincel Skin 1, que recuerden estaba en Lightbox, Patterns, Skin 1, saco la simetría y voy a repasar toda la lengua, haciendo dibujos en forma de círculo. Esto le va a dar la rugosidad final a la lengua.
Ahí bajé la intensidad a 4, estaba muy alta, decía 8. Intento que no quede ninguna parte lisa de la lengua. Esto es importante porque la lengua es un objeto que cuando tenga el material aplicado va a brillar un montón, y si hay alguna parte lisa va a parecer de plástico. Genial. Una más. Vuelvo al pincel estándar. Y esta vez el alfa lo voy a reemplazar en Lightbox. Alfa. Y voy a utilizar Bumpy Skin 13. Y quitando la simetría voy a proyectar. La intensidad queda un poco baja, voy a usar 20 y proyecto. Un poco al azar estos puntos en la lengua. Bueno, creo que con esto estamos para el próximo paso. En el siguiente video vamos a ver cómo exportar todo este resultado y cómo llevarlo al Substance Painter.